En este video les voy a enseñar a hacer este zapato tenis, y más que nada lo que pretendo enseñar es esta diagonal. Vamos a hacerle como en el zapato de caballero, tal cual, pero todo el contorno hasta 6 vueltas de medio punto. Lo mismo que en el zapato de caballero. Yo en este caso lo hice diferente, pero se puede hacer tal cual el zapato de caballero. Ya nada más cuando vayamos a hacer toda esta mitad de la talonera es cuando vamos a ir reduciendo aquí para sacar esto. Y ahorita les explico cómo. Yo lo estoy haciendo diferente en relación al puntaje, al montaje de puntos. 4 dedos para acá y 4 dedos desde los orificios. Ahí marco 4 dedos, que sería hasta aquí. Igual 4 dedos desde mis puntos, sería este y este. Entonces monto en este contorno 3 puntos o 3 medios puntos en cada orificio. En donde no están esas rayitas, 2 puntos en cada orificio. Volvemos a llegar a nuestra otra curvatura de la capellada. Empezamos donde está la rayita que pusimos con 3 puntos, todos nuestros orificios hasta llegar al otro lado. 3 medios puntos en cada orificio. Aquí son 2 puntos o 2 medios puntos en cada orificio. Y llegamos a nuestra otra marca, ¿sí? Entonces 3 medios puntos en cada orificio donde están nuestras marcas, en ese contorno que sería el talón y la capellada. Y 2 puntos en los centrales de nuestro pie o de nuestra plantilla. Después hacemos medio punto en cada uno de estos. Medio punto en cada punto. La siguiente vuelta la vamos a hacer con medio punto con lazada, media vareta, pero vamos a dejar de aquí a aquí y de aquí a aquí las partes centrales. Vamos a hacer medio punto. Las partes curvas, que sería el talón y la capellada, vamos a hacer medio punto con vareta. Medio punto aquí y medio punto con vareta. Medio punto con lazada, perdón. Ok. En la siguiente vuelta, no en esta. En las dos siguientes vueltas. Como ya sabemos, cada vuelta que terminemos vamos a hacer un punto deslizado para continuar nuestra siguiente vuelta. Entonces, bueno, aquí me toca hacer un medio punto y en el siguiente punto o cadena un punto deslizado. Punto deslizado. Ahora, la siguiente vuelta, en este caso de este zapato, lo que hice fue una cadena para subir y a partir precisamente de esta raya que pusimos, voy a hacer medio punto con vareta, por lo que hago una lazada, meto, saco y saco 3 hebras y cierro, doy otra lazada y cierro todas esas 3 en una. Lazo, meto en el punto, saco una lazada y cierro en el mismo punto. Otra vez lo hago más cerquita. Lazo, meto en la cadena o en el punto que sigue, lazo y saco 3 puntos. Vuelvo a lazar y saco todos esos 3 puntos en uno solo. Así vamos a hacer la vuelta del talón hasta donde tenemos nuestra marca. A partir de aquí va a ser medio punto. Esta vuelta donde tenemos otra vez la marca va a ser vareta, media vareta o medio punto con lazada hasta llegar a la otra marca. Luego nos toca hacer la parte central, que serían medios puntos, y llegamos otra vez a este inicio. ¿Ok? Este zapato lo estoy haciendo diferente en el montaje, más sin embargo lo puedes hacer como el zapato de caballero, y lo único que cambiaría sería el amarre de las agujetas, que eso sería a partir de que tejemos de aquí para arriba, o bien de aquí para arriba. Lo demás es exactamente igual que el zapato de caballero. Yo lo estoy montando diferente. Y esta parte también va a ser diferente. En el zapato de caballero, si te acuerdas, hicimos un medio punto en toda esta orilla. Aquí no tiene ese medio punto. Solo agarré la lazada de adentro. O bien la cadena tiene 2 hebras, yo agarré nada más una. Hay ciertas diferencias, por eso es que le estoy marcando un tutorial, pero realmente es casi el zapato de caballero. Igual en el talón tiene una subida de talón, que también la vamos a hacer, pero si no quieres puedes hacer el zapato de caballero tal cual y solo le modificas este enlace de agujetas, que en este caso es diagonal. Bueno, pues aquí continuamos igual como le hicimos, medio punto
y terminamos en punto deslizado. Con el último punto deslizado. Como ves, se forma una curvatura aquí y aquí. Y estas son las partes más altas. Vamos a hacer otra vuelta igual, de media vareta aquí arriba y aquí arriba. O sea, talón y capellada. Y las partes centrales con medio punto. Igual que como lo acabamos de hacer. Esto hasta tengamos 2,5 centímetros. Hasta la suela. O 2 centímetros. Yo tengo 2 centímetros, 3 milímetros más o menos. Entonces a los 2 centímetros vamos a empezar a hacer nuestra capellada. 2 centímetros, 3 milímetros. Continuándonos así. Ya tenemos la medida que buscábamos. En mi caso son 2 puntos y un cachito. No lo mido de donde está el medio punto, sino donde está la vareta o media vareta, perdón. Este es mi último punto y el siguiente es un punto deslizado. Aquí está nuestra primera cadena de la vuelta. Saco hebra y vuelvo a sacar. En ningún momento lazo. Ese es un punto deslizado. Meter el gancho y sacar la hebra sin lazada. Como aquí voy a terminar o a rematar, hago una cadena, jalo y corto. Agarro la hebra y aquí yo ya estoy haciendo un nudo que voy a apretar, ¿verdad? Este lo puedo esconder o bien al ir tejiendo el siguiente tejido que vaya a ir aquí, lo voy a ir escondiendo. Cualquiera de las dos cosas es factible. Ahora vamos a agarrar nuestro hilo del otro color para hacer la capellada. En la capellada no vamos a agarrar toda la cadena, no, vamos a agarrar nada más esta hebra, la hebra que está hacia adentro. Tenemos 2 hebras, vamos a agarrar solamente esta, la que está hacia adentro, y esta fila que está afuera la vamos a dejar libre. Vamos a montar hilo, nos vamos a ir al centro de nuestra plantilla. Como sabemos, sea que contemos los puntos, lo dividamos en 4 para saber cuál es nuestro punto central, o junta tu tejido y ese es nuestro punto central. Vamos a poner una marca en ese punto central. De esa marca tú vas a contar 3 para un lado y 3 para el otro. En total son 7 puntos. Entonces, punto central, 3 puntos hacia acá. Sería esta cadena. De esta cadena no vamos a agarrar toda la cadena, nada más vamos a agarrar la de adentro. ¿Ok? Siempre vamos a dejar la hebra de la cadena que está hacia afuera. En esta vuelta, esta. Agarramos, vamos a hacer un medio punto. En la siguiente lo mismo, agarramos nada más la cadena que está hacia adentro, la hilaza o una de las hebras de la cadena, la que está hacia adentro, y vamos a hacer escondiendo nuestra hebra 7 puntos, medios puntos. Ya llegué a mi costura, que sería el cuarto punto. Nada más agarro la cadena de adentro o la hebra de la cadena que está hacia adentro. Jalo un poquito mi hebra suelta con el fin de que se apriete aquí. Volteo mi tejido, ¿ok? Al voltearlo, que quede la hebra, normalmente que quede la hebra enfrente de ti. Si te acomodas más, lo haces al revés y que quede atrás de ti, hacia allá, atrás del tejido y enfrente del tejido. Vamos a agarrar desde el primer punto y sin lazadas ni cadenas de inicio. Vamos a volver a hacer esos 7 puntos o 7 medios puntos. Acuérdense que yo tejo lento porque mi dedo ya no tiene reparación y se me dobla para atrás. Entonces tengo que hacerlo con un poco más de cuidado. Y el último es el más difícil de agarrar. ¡Sí se puede! Ahí están las 2 hebras, 1 y 2. Aquí vamos a hacer un medio punto en el punto siguiente. Vamos a hacer un medio punto en el punto siguiente. Acuérdate que nada más agarras una hebra de la cadena y haces un medio punto. Otro medio punto en el siguiente punto gris con una sola hebra de la cadena. ¿Okay? De aquí nos volteamos. Yo siempre tengo la hebra enfrente. No tejemos el primer punto, que es donde está la hebra, sino el segundo. Y ese ya es un aumento. Así nos vamos a seguir todas las vueltas. Vamos a aumentar un punto por vuelta. Y vamos a agarrar 2 medios puntos para sujetarnos de los lados. Sin cadenas de inicio. No tejo este, sino tejo el siguiente. Y así van a ser todas nuestras vueltas. Aumentando ese punto nada más. Hasta llegar aproximadamente donde terminamos de hacer nuestro
medio punto alto o media vareta, pero bueno, yo les digo ahorita hasta dónde es. Mientras tanto nos seguimos con lo mismo. Casi siempre que unimos a los lados o con otro tejido que se va tejiendo así pegadito, tejemos el talón y tejemos la capellada, se juntan de esta manera, haciendo medio punto en donde queremos pegar. Vamos a seguir el tejido así hasta que tengamos, bueno, lo volteo para que se distinga, son 4 dedos aquí, más 3, hasta esta línea, donde termina nuestros 7 dedos. Aquí. Entonces, aquí ponemos una marca. Normalmente nuestra capellada llega hasta acá. 4 dedos nada más y llega hasta acá, pero cuando es una capellada completa, como para unas botas o un mocasín, en este caso es un zapato abierto que tiene para agujetas, va a ser más corta la capellada y de ahí sacamos lengüeta. Hasta ahí va a llegar la capellada.